Plan de rescate. Conjunto de medidas adoptadas por los gobiernos, es decir, pagadas por los contribuyentes, para tapar los agujeros de los bancos y restaurar la confianza en el sistema financiero. El Estado está socorriendo al sector financiero porque una caída del sector financiero arrastra a toda la economía del mundo con él. El miércoles 17 de septiembre, tras la quiebra del banco Lehman Brothers, la confianza tocó suelo. Era tal la demanda de letras del Tesoro americano, la inversión más segura del mundo, que su rentabilidad cayó a cero, un nivel desconocido desde el ataque a Pearl Harbor en 1941. Si no pagara el Tesoro americano, no paga nada, no paga nadie ni nada. Es decir, estaría quebrado el país, eso no ocurre, ¿no? En su propia divisa. Los inversores mandaban un mensaje, preferían perder en intereses antes que invertir en cualquier otro papel que no tuviera el respaldo del gobierno. 2 días después, Bush anunció el mayor plan de rescate financiero desde la Gran Depresión. Y semanas después, ya en octubre, los gobiernos europeos decidían intervenir. En total, una factura de más de 2,5 billones de euros, 2 veces y media la riqueza de España, para salvar el sistema financiero mundial. El Estado ha tenido que salir al rescate de un sistema destrozado por una aristocracia de ejecutivos millonarios que llevaban años predicando contra la intervención del Estado en sus negocios. En las capitales del liberalismo se ha llegado a la nacionalización de bancos, algo impensable hace tan solo unas semanas. Hay quien dice que la crisis de 2008 es más que un cambio de ciclo. Hay quien lo califica como la caída del muro de Berlín del capitalismo imperante desde hace 30 años. Es el hundimiento de un cierto modo capitalista que hemos vivido en los últimos tiempos, que es ese capitalismo financiero, especulativo, fundamentalmente desregulado, donde se considera que la globalización es lo mejor que pueda darse en el mundo. Es decir, llevamos viviendo desde principios de los años 80 un ciclo ideológico que decía que el mercado cuanto más irrestricto funcione mejor. Ahora ya nos damos cuenta que no, y vuelven, digamos, un poco las ideas que se pusieron en circulación en los años 30 a partir de la Gran Depresión, que sí es bueno que funcione la economía de mercado, pero muy embridada, muy vigilada. No se puede dejar las cosas a que se autorregulen los agentes, hay que tener regulaciones, y yo creo que esa es la gran lección de lo que está ocurriendo. Activos tóxicos. La ingeniería bancaria de Wall Street creó complejos productos financieros a partir de las hipotecas basura. Hipotecas de mejor y de peor calidad se empaquetaban todas juntas y se vendían como bonos solventes en el mercado, y eran muy solicitados. Riesgo no muy alto y rentabilidad mayor hacia aquellos productos atractivos. Claro, en el momento en que las hipotecas dejan de pagarse, entonces aquellos productos revelan un riesgo mucho más fuerte y pasan a ser lo que llamamos los activos tóxicos. Todo esto sucede porque la hipoteca que tenemos tú y yo, es decir, un banco se la vende a otro banco con otro tipo de productos, se van empaquetando, y eso no solamente sucede una vez. He leído en algún sitio que hay paquetes de estos que cambian de composición hasta 14 veces, de manera que al final nadie sabe a dónde está este tipo de cosas. Entonces hay muchos más activos en estos momentos tóxicos que las hipotecas locas, ¿no? Unos activos inflados, porque de todas estas hipotecas revueltas salían bonos. De los bonos se derivaban otros títulos y luego otros en cadena. El papel se iba multiplicando como en una estafa piramidal de escala planetaria. Al final de tantas sofisticaciones, esto es el banco de Doña Baldomera. Es decir, para pagar a un cliente o para pagar a un banco tiene que entrar un nuevo inversor que pague eso, y a ese nuevo inversor otro nuevo, es decir, que llega a continuación. Si eso se para, si la bicicleta se para, tenemos este tipo de problemas. Y eso es lo que ha pasado con las hipotecas subprime, con estos paquetes de los que estamos hablando. Es decir, había que cambiarlos, rotarlos permanentemente de mano y hacerlos más sofisticados, y en el momento que se paró tuvimos problemas. En última instancia, todo este tinglado financiero se sostenía sobre una premisa muy repetida también en España en los últimos años. El precio de los pisos nunca baja. Pero a partir de 2007 el precio de la vivienda en Estados Unidos empezó a caer. Consecuencia, millones de títulos respaldados por esas hipotecas basura estaban sobrevalorados. ¿Cuánto? No se sabe, como tampoco se sabía quién los tenía. Cundió la desconfianza y se desató la mayor crisis financiera de la historia. Recesión. Técnicamente significa 2 trimestres seguidos con crecimiento económico negativo.
Es lo que las previsiones auguran para España y para otras economías de nuestro entorno. Causas: el frenazo inmobiliario agravado por la crisis financiera internacional. Después de 14 años creciendo al 3,5%, pues tiene que venir, los ciclos siguen existiendo y tenemos que pasar ahora nuestro periodo difícil, que era absolutamente previsible. Al final, el capitalismo vuelve por donde solía, con sus ciclos. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, flotando sobre una burbuja inmobiliaria inflada por los bajos tipos de interés. Y ahora, después de 14 años de vacas gordas, vienen meses, quién sabe si años, de vacas flacas. Hasta que absorbamos el exceso de infección que hay en el sector de la vivienda y de oferta de vivienda, y hasta que mejoremos nuestra competitividad, esta economía va a tener que pasar un periodo de al menos 2 años de ajuste. Lo que sube en exceso cae, siempre, y siempre con periodos tan largos en los cuales los tipos de interés han sido tan bajos, o incluso cero, o incluso negativos en términos reales, pues se cometen excesos. Y al final los excesos se pagan. Sí, pero unos los pagan más que otros. Angelo Mosilo, expresidente de Countrywide Financial, el mayor prestamista de hipotecas en Estados Unidos, 704 millones de dólares en pérdidas, 12.000 despidos. Mosilo se fue de la firma con 56 millones de dólares. Richard Full, expresidente de Lehman Brothers, ha llevado a la quiebra el banco de inversiones más antiguo de Wall Street. Full ganaba 15.000 euros a la hora. Se ha ido con una indemnización de 53 millones de dólares. Stanley O'Neill, expresidente de Merrill Lynch, hundió esta firma de inversión que tuvo que ser comprada por Bank of America. Le despidieron con una indemnización de 160 millones de dólares. Charles Prince, expresidente de Citigroup, despidió a 17.000 empleados para ahorrar costes. Dimitió por haber llenado las arcas del banco de activos tóxicos. Indemnización, 105 millones de dólares. James Kane, exconsejero delegado de Bear Stearns, quinto banco de inversión de Estados Unidos. Después de hundir 100 veces el valor del banco, Kane se marchó con 38 millones de dólares, más otros 60 por la venta de sus acciones. Martin Sullivan dejó AIG, la mayor aseguradora de Estados Unidos, con un agujero que la Reserva Federal tuvo que tapar con 85.000 millones de dólares. Se despidió en junio con 22 millones de dólares de indemnización.